Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekina 95.1 FM y Shekina TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo. Sin mirar atrás siempre me han de ver y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey. Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos. El yonke, gritaban mis amigos. El yonke acaba de llegar. El yonke, gritaban mis amigos. Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez. Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. Tú eres eterno, Señor. Tu amor por mí es eterno, Señor. Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Como fuego que abraza. Khaled Muñoz. Tu gozo me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón. También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Te llevo en cada momento y aunque pase el tiempo, Con sus mejores éxitos. mi corazón con tu perfecto amor, tan grande amor. Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269 o llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guacha Burger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller. Juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos. Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekina 95.1. Aquí comenzamos. Hola, buenos días. Como todos los viernes, aquí a las 9:45 estamos con ustedes en casita, el cual les agradecemos, ¿verdad? Que nos permitan entrar a lo más íntimo de casita, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por sus vidas también. Y por todos aquellos que nos sintonizan todos los viernes, ¿verdad? Un tema muy edificante, sin duda alguna, para nuestras vidas, ¿verdad? Y me gustaría que, como todos, siempre les invito a que, por favor, ahí donde estén conectados, nos ayuden a compartirlo, ¿verdad? Por Facebook. Saben que cambió un poquito la página web. Es www.shekinatv.com.
La página web es www.chequinatv.com. Por favor, les agradecería que también ahí nos enviaran sus mensajes o aún sus peticiones de oración. Para nosotros sería un honor estar intercediendo por ustedes, que indudablemente que con nuestra fe, con su fe, yo creo que sin duda tocaremos el corazón de Dios para que las vidas sean transformadas, sanadas, liberadas, pero sobre todo también salvas, ¿verdad? Ustedes saben también el número de teléfono de WhatsApp, 656-469-1269, por favor, para que también usted nos mande sus comentarios, que para nosotros son muy importantes, ¿verdad, Angélica? Son muy importantes y igual pues nos honran, ¿verdad? Con esos comentarios de motivación, o aún de igual manera, si usted quiere también mandarnos su testimonio, para nosotros sería un honor, claro que sí, leerlos, que será de mucha ayuda para aquellos que nos están mirando por el Facebook, por las redes sociales, pero también que nos están escuchando por la radio de Shekinah 95.fm. También le mandamos un fuerte saludo por allá, por Venezuela, que también nos escuchan, nos sintonizan, ¿verdad? Muchas gracias por todos los comentarios, y que tenemos, ¿verdad?, gente fiel a este programa, gente fiel a Dios sobre todo, trayendo un tema muy importante para ustedes. Ahora vamos a hablar sobre los 7 atributos del temor a Dios. Vamos a hablar cuál importante es concientizarnos como iglesia, cuál importante es que traigas a tus oraciones, ¿verdad?, el tener el temor a Dios, que bastante lo necesitamos como iglesia. ¿Para qué sirve el temor a Dios, verdad? ¿Cómo debe de manifestarse el temor a Dios en nuestras vidas? ¿Qué significa el temer a Dios, verdad? Entonces, me gustaría que usted, si usted está listo ahí, anote, por favor, también con un libro, un cuaderno, que tenga sus notas, ¿verdad? Y yo creo que junto con nosotros se va a unir a concientizarnos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué parece? Vamos a ahorita, mi hermana Angélica, bueno, pues, que nos salude, Angélica. Salúdanos, hermosa. ¿Verdad? Todas. Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. No había podido estar anteriormente, pero aquí estamos, y estoy agradecida con el Señor primeramente por abrirnos este espacio, ¿verdad?, para poder compartirles a ustedes y compartir también de nuestra fe, Señor, de nuestro Dios. Y deseamos que este tema sea de mucha bendición. A veces malinterpretamos qué es el temor a Dios y lo confundimos con miedo. Pero el temor de Dios no es miedo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de estas diferencias, lo que sí es el miedo y lo que es el temor a Dios. Bueno, pues les pedimos igual, ¿verdad?, que nos ayuden a compartir para que este mensaje llegue a otras personas y puedan ser de bendición a sus vidas, ¿verdad? Es un medio que, gracias a Dios, tiene la posibilidad de llegar con sus, nomás es darle un clic ahí en compartir, y en automático alguien va a ser bendecido. Les agradecemos que ustedes estén aquí y los invitamos a que no se vayan, quédense con nosotros. Prepárense ahí un cafecito, acomódense, siéntense, relájense un ratito, y que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, la Biblia muchas veces nos habla, temor a Dios, ¿verdad? Pero hay 2 tipos de temores, ¿no? Entonces, indudablemente es un tema muy, muy extenso, pero vamos a tratar de reducirlo lo mejor posible, porque 1 hora es muy, muy poquito, la verdad. Pero incluso en la Biblia es mencionado más de 300 veces, ¿verdad?, sobre el temor a Dios, ¿verdad? Y como sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva, pero también como negativa, ¿no? Entonces, muy nociva. Pero un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas, ¿verdad? Que ese temor a Dios es el que va a impedir que nuestros pies corran al pecado, ¿verdad? Sí. Y como le dijo, y aún meternos en peligros, ¿verdad? Que muchas veces no miramos los peligros hacia más adelante por no pensar, ¿verdad?, en las decisiones, pero que el temor a Dios te va a impedir, ¿verdad?, una alerta para nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Pero esto es el temor a Dios, anótale ahí, el temor a Dios es el respeto, es la admiración, ¿verdad?, que le debemos dar a Dios, es valorar, es honrar su presencia, es admirar su presencia, ¿verdad? Es respetar
a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el amor, ese es el temor positivo del cual Dios nos motiva, ¿verdad? Y aún vemos, Pablo nos enseña, ¿verdad? Nos motiva a tener sobre ese temor a Dios. David, el rey David, fue un hombre muy temeroso, ¿verdad? En el temor a Dios. Él también, a través de sus experiencias, a través de sus oraciones, él habla del temor a Dios. Vemos también el libro de la sabiduría, como es Proverbios, también habla sobre tener el temor a Dios, para qué sirve, ¿no? Entonces, como tú a lo mejor tú no lo sabías, pero hoy vas a saber y entender cuál importante es el temor a Dios. El temor a Dios es el positivo, no es el negativo, ¿verdad? Vamos a incluso a ver sobre el temor, ¿verdad? El temor negativo. El temor que de ese miedo que te acobarda, que te limita, ¿verdad? Ese temor, ese no es de Dios, ¿verdad? Esa es una manera equivocada, y es incluso condenado por la misma palabra, Angélica, ¿verdad? Pero ambos tipos de temor se encuentran profundamente en la palabra de Dios, y yo creo que tú junto con nosotros vamos a poder conocer cuál es la diferencia tanto de la una como de la otra, ¿verdad? Y cómo pues desarrollándonos en este tema, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de un temor equivocado, ¿verdad? Lo vemos ahí en el relato de Números 14, ¿verdad? Del 1 al 4. Dice, este temor, de este miedo, un miedo nocivo, ¿verdad? Un miedo que paraliza al pueblo de Israel, que paraliza a los israelitas cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, que fueron enviados los 12, ¿verdad? Espías, pero 10 fueron llenos de ese temor nocivo, de ese temor cobarde, ¿verdad? Ese temor que los paralizó, ¿verdad? Pero solamente 2, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, pudieron entender que ellos tenían el temor a Dios, un temor reverente, un temor con humildad, un temor de valentía, donde ellos entendían que tenían que conquistar esa tierra que ya era entregada por el mismo Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel, pero solo 2 tuvieron el temor a Dios, el de honrar, el de valorar la palabra que Dios había soltado, la demanda que Dios había soltado en estos hombres de Dios, pero solamente 2. Y que vaya que era un reto y un desafío para estos 2 espías, porque era todo un pueblo de Israel, que solamente bastaron 10 personas para poder paralizar a todo un pueblo, para poderlo levantar, ¿no? En contra de Moisés, en contra de estos 2 hombres de Dios que decidieron creerle a Dios, que decidieron obedecerle a Dios, pero paralizó, ¿verdad? Como estos 10 personas, ¿verdad? Fueron un ejemplo malo, por cierto, para poder incitar, para poder motivar a lo malo, ¿no? Al pueblo de Israel, que sin duda se levantó en contra de mismo Moisés y en contra de estos 2 hombres valientes, en contra, ¿verdad? Del mismo Aarón, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Cuando toda la multitud se levantó en contra de ellos, el mismo Dios, ¿no? Diciendo, no, mejor regresémonos a Egipto. ¿Cómo vamos a entregar a nuestras mujeres, a nuestros niños, verdad, a la muerte, no? Cuando ellos miraron más grandes esos gigantes, cuando 2, 4 personas, ¿verdad? Llenos del temor a Dios, creyéndole a Dios, entonces ellos tuvieron que confrontar un reto muy fuerte para creerle a Dios, pero el temor a Dios fue lo que bastó para que ellos cumplieran el deseo, la demanda del Padre, y no se dejaran amedrentar por este pueblo tan grande, ¿verdad, Angélica? Entonces, por eso ellos empezaron, como siempre, dijeron, mejor desígnenos a otro capitán, ¿no? Un capitán que pueda obedecer la demanda de un pueblo, y no un capitán que estaba honrando, ¿verdad? Temeroso a Dios, obedeciendo a Dios de Israel. Aún fíjese viendo que no bastó lo suficientemente los milagros que Dios hizo palpablemente en este pueblo de Israel. Los liberó de las plagas, ¿verdad? Le abrió el mar, y todavía una columna de día, una columna de noche. No le bastó, ¿verdad? Con esa firmeza, con esa fe, ¿verdad? Para ellos no fue suficiente lo que Dios les estaba mostrando, un Dios tangible,
un Dios presente, ¿verdad? Y a ellos no le bastó lo suficiente para tener y confiar en Dios, ¿verdad? ¿Qué tienes tú al tanto, hija? Bueno, pues hablábamos de esta diferencia, ¿verdad? De esta diferencia de lo que es el temor a Dios. Amén. Ellos obviamente pues no tenían, ¿verdad? Ese espíritu de temer a Dios, ¿verdad? Vieron más grande su problema, vieron más grandes las circunstancias, dijeron esto está difícil, no vamos a poder, y retrocedieron. Mas sin embargo Dios mantuvo su promesa con Josué, que después la cumplió, ¿verdad? Y esto nos trae a nosotros protección. Dice el libro de Proverbios que es escudo a los que guardan el temor a Dios. Y este escudo es lo que nos vale, como usted lo dijo, pastora, que nos aleja, nos impide pecar, digamos, deliberadamente. ¿Por qué? Porque el temor que nosotros sintamos a Dios es lo que nos va a redarguir, lo que nos va a hacer retroceder y decir, ese no es el camino. Creo que el propósito de que Dios desea, ¿verdad? Que tengamos sabiduría, que tengamos ese temor a Dios. Les comentaba, no es ese miedo que a veces lo confundimos, sino que Dios desea que lo tengamos porque nos va a guardar nuestra vida, va a perseverar, y la palabra de Dios dice que también que alargará nuestros días, ¿verdad? En bendición. Entonces, si nosotros tenemos este temor a Dios, y el libro de Proverbios está lleno de sabiduría, y dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y nos incita a guardar sus mandamientos, a guardar lo que Él dice. Quiero leerles un texto, es en Deuteronomio, si gustan anotarlo, 13:4, y aquí nos va a hablar un poquito del temor de Dios. Dice Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y en él y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. El primer paso de este temor a Dios es guardar los mandamientos que Dios nos dio. ¿En dónde están los mandamientos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuáles son los mandamientos que Dios nos dejó presentes para llevarlos a cabo? Pues están escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios dice ahí que es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que todos seamos preparados. Y dice también ahí, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de cuáles son los mandamientos de Dios, nos dice también que nosotros temeremos a Dios, o sea que lo honraremos. Y no se trata aquí, hermanos, de decir, como muchas veces, tal vez en algún punto lo hicimos o pensamos de esta manera, yo no voy a hacer tal cosa porque le temo a Dios. Dios no desea que hagamos las cosas por miedo al castigo, sino que hagamos las cosas por amor, por reverencia, porque nosotros deseamos servirle a Dios, no por el miedo de que Dios me va a castigar, mejor no lo hago, porque ahí pues vamos a tener miedo y no temor a Dios, ¿verdad? Que digamos, yo voy a ayudar a mi prójimo por miedo a que Dios me vaya a castigar si no lo ayudo. No, que esa no sea la actitud de nuestro corazón. Sabemos que tal vez hay mucha gente que está pasando por esto o que hace las cosas de esta manera y dice, y es que yo temo a Dios. Más sin embargo hay dos aquí, ¿no? Los cristianos que dicen temen a Dios y que hacen las cosas por miedo. Yo sirvo aquí, no sea que Dios me dé una enfermedad. Yo hago esto, no sea que Dios me quite esto otro que tengo, y hacen las cosas por miedo. Están los otros hermanos, ¿verdad?, que hacen las cosas por amor a Dios, porque desean hacerlas, porque conocen sus mandamientos, y es aquí donde entra el temor. También nos dice aquí en Deuteronomio 13, guardaréis mis mandamientos. Una vez que los conocemos, una vez que ya los leímos, ¿verdad?, y en su palabra, que tememos a Dios, ahora Dios nos dice, guarda mis mandamientos. O sea, que no los olvidemos, que los tengamos siempre presentes. Dios dice, escríbelos en la tabla de tu corazón, y también nos dice ahí en el libro de Proverbios que corona van a ser a nuestra cabeza, que collares van a ser a nuestro cuello. Pero si nosotros no tenemos ese temor a Dios, pues ni corona ni
ni collares, ¿verdad? Como así nos lo describe el libro de Proverbios. Como menciona la hermana Irene Montes, ¿verdad? Hermana Irene, Dios me la bendiga, y no se desconecten, por favor, no se desconecten esta palabra, no tengan en poco la palabra de Dios, porque falta de conocimiento, aún dice la Biblia, ¿no? Que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. A veces no tenemos el conocimiento correcto, hablando de la palabra de lo que estamos específicamente hablando hoy, que es el temor a Dios. Muchas de las veces nosotros queremos educar a nuestros hijos y los educamos erróneamente y les estamos presentando a un Dios que castiga, a un Dios malo, sembrándole miedo, pero del incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no está valorando, el simplemente no valorar, no escuchar la palabra que Dios habla a través de sus siervos, ¿no? A través de sus profetas, a través de aquellos que se sumergen en la palabra de Dios, y por no escuchar, y que a veces estamos escuchando una radio, ¿verdad? Ahora sí que mundana, y que le ponemos más atención a una radio de muchas horas, ¿verdad? Y estoy hablando del pueblo de Dios, porque a veces le gusta más, de por sí a la carne le gusta más buscar lo mundano, la carne, y que a lo de Dios le pone muy poco respeto, muy poca honra, ¿no? Pero dice que un pueblo perece por falta de sabiduría, de conocimiento de la palabra. El problema es que somos nosotros también. ¿Por qué? Porque no le damos la prioridad, la importancia de aprender la palabra de Dios, porque luego nomás hablamos de la palabra. Ay, no, qué aburrido, le voy a cambiar, ¿no? Déjame decirte que a través de la palabra y de tus enseñanzas, tú mismo, padre o madre, estás peleando generaciones. Son generaciones las que estás peleando. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el verdadero conocimiento, no vamos a poder educar a nuestros hijos o exhortar. La misma palabra nos dice que la palabra es también para exhortarlos bajo el amor y el temor de Dios, ¿no? Para redarguir. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces inmediatamente sabes que el mundo los estará educando. Hay un Satanás que está educando a nuestros hijos. Hay una televisión de las redes sociales que están educando para mal a nuestros hijos, cuando los más afectados somos nosotros los padres, cuando los más afectados somos aún aquellos abuelos que tenemos nietos, porque ya están hundidos en la perdición del pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese temor, esa reverencia, ese valor hacia la palabra. Entonces estamos enseñando a un Dios que castiga, ¿verdad? Cuando enseñándoles tener la reverencia, el amor, el respeto, la honra por Dios y por todo lo que con Él conlleva, con todo lo que significa Dios, con todo lo que rodea a Dios, ¿no? Entonces, la enseñanza, vemos el temor que tenía Josué y Caleb, ¿verdad? Cuando ellos no se dejaron amedrentar. Imagínate qué lucha, qué opresión tenían ellos emocionalmente. Y va a llegar un momento que en medio de la prueba, en medio de tu lucha, el temor que no viene de Dios, que el temor que amedrenta, el temor que paraliza, ¿verdad? Cuando estás en medio de una circunstancia difícil, el temor a Dios te va a llevar a entender, ¿verdad? El porqué de las cosas, ¿verdad? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué decisión tomé yo por falta de tener el temor a Dios en mi vida? ¿Verdad? Entonces, de hecho, cuando uno camina bajo el temor a Dios, nos vamos a librar, como dijimos, de muchos peligros, de muchos problemas, y no nomás a nosotros, ¿verdad? Sino a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros nietos. Cuál importante es aprender. Dice, por lo tanto, no sean rebeldes contra el Eterno, ¿verdad? No teman a este pueblo de esta tierra. Dice, porque para nosotros es un pan comido, ¿verdad? Miran la fe tanto de Caleb, miran la fe de Josué, de Moisés, de Aarón, que estos dos hombres de Dios guerreros, porque tenía valentía, ¿no? Que una de las cosas que también añade el temor a Dios es la valentía, ¿verdad? Aprenderemos hoy cómo Dios recompensó la fe, la valentía, la osadía, pero también la obediencia de estos hombres, de estos dos jóvenes. Eran jóvenes, porque esa generación, déjeme decirle que esa generación le impidió entrar a esa tierra que fluye leche y miel por la falta
de tener el temor a Dios por la falta de por la falta pues de amor, de fe, de obediencia a Dios, ¿no? Entonces, esa es la clase correcta que Dios quiere, ¿verdad? Enseñarnos a nosotros. Salmo 112, del 1 a 3, mira lo que exclamó aquel hombre de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos, dice, y en sus mandamientos se deleita. Su descendencia, miren, aquí está, su descendencia será poderosa en esta tierra. Dice que la generación de los rectos será bendita, y todavía aún más añade bendiciones, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Hermanos, nos conviene aprender lo que es el temor a Dios. Nuestra descendencia se va a deleitar. Nuestra descendencia, dice, será poderosa, no haya aquí en esta tierra, ¿verdad? Y bienes y riquezas serán añadidas. ¿Por qué? Porque honramos su presencia, valoramos su presencia, ¿verdad? Y sobre todo que aprendes a obedecer más a Dios que a los hombres, ¿verdad? Entonces es un regalo que Él nos hace. Velo como un regalo. Eso es un regalo, el temor a Dios, como lo vemos ahí. Isaías 11 del 1 al 3 también. Salmo 112 del 1 a 3. Obedecer la palabra palpable, caminar en ella, hacerla efectiva en nosotros, trae bendiciones no solo a nosotros, sino a nuestra casa. Hay promesas que se hacen efectivas, ¿verdad? Pero hay promesas, ahora sí que unas promesas son directamente, pero hay otras que son promesas, ahora sí que, pero que tenemos que ser como un candadito, abrir la llave para que esas promesas, ¿verdad?, se hagan efectivas. Y una de esas llaves que es valorar, tener el temor a Dios para que la promesa se cumpla. ¿Cuál promesa es? Bienes y riquezas tendrás, no solo tú, sino tu descendencia, ¿verdad? Las bienes y las riquezas vienen por obedecer a Dios. ¿Y cómo vas a aprender a obedecer a Dios? Pues porque tienes el temor a Dios. Es un regalo que Él nos hace, regalo que no todos quieren, regalo que todos lo rechazan, regalos que dicen, no, es que hay una cláusula, aquí tengo que obedecer a Dios, es que por obediencia vienen las bendiciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy en esta mañana, ¿verdad? También el temor a Dios produce humildad, Angélica, ¿verdad? Del temor a Dios te produce humildad, pero sobre todo también el temor a Dios, aparte de que cierra la puerta a la soberbia, a la altivez, ¿verdad?, al egocentrismo, ¿no? Entonces el temor a Dios nos lleva también a la humildad. Yo voy a pedir por ahí, por favor, que si tú lo estás viendo, ve compartiéndolo, por favor, ve compartiéndolo y empieza a través de hoy, como por qué no, obedecer, a honrar la palabra, ¿no? Honrar de que cada predicador que está en esta radio, que estamos escuchando, es una benevolencia, que es un regalo que Dios nos da a todos aquellos que nos están escuchando y para nosotros mismos que aprendemos la palabra de Dios, Angélica. ¿Algo más que tú quieras anexar bajo el temor a Dios? Sí, miren, aquí en el libro de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 48, 17, dice, el Dios tuyo te enseñará provechosamente. Te encamina por el camino que debes seguir. Y esto es algo, una verdad, ¿verdad? Que una vez que nosotros empecemos a experimentar, ¿verdad?, el deleite que es seguir los caminos de Dios. Y no con la sabiduría que da Dios, no con la sabiduría que da el mundo. Porque la sabiduría del mundo te va a llevar a un camino de muerte, ¿verdad? Mas sin embargo el camino de Dios te va a llevar a una vida eterna, porque sabemos que el tiempo que estamos en este tiempo es pasajero, dice la Biblia que es como neblina, y si nosotros no aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Es como una situación, una vez puse este ejemplo, todas las cosas tienen un instructivo, mas sin embargo, ¿cuál es el instructivo que Dios nos dejó a nosotros? Usted compra una televisora y viene un instructivo para el control remoto y saberle mover. Compra un mini split y viene con un instructivo. Compra un refri y lo que sea, todo viene con un instructivo. De hecho, hasta los juguetes de los niños, esos del huevito Kinder, traen un instructivo para armar
el juguetito que viene ahí. Mas sin embargo, nosotros como seres humanos traemos un instructivo, el cual quiere que Dios que nosotros estemos escudriñando, leyendo, y haciendo esto, el obedecer a Dios ya no va a ser como una carga, porque muchos ven la obediencia como carga, como que ay, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Mas una vez nosotros aprendiendo de la sabiduría de Dios, esto no va a ser una carga para nosotros, al contrario, va a ser algo muy fácil, porque dice la palabra de Dios, mi carga es ligera, ¿verdad? Pero si nosotros no aprendemos a tener ese temor de Dios, esa sabiduría que viene de Dios, adquiriéndola a través de su palabra, de ese instructivo que como seres humanos nos dejó a través de la Biblia, si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a cambiar nuestra mente? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida? Tal vez estemos cansados de lo que el mundo nos ha ofrecido. El mundo te ofrece mujeres, te ofrece drogas, te ofrece cosas fáciles, pero con un pago que va a ser muy grande al final de cuentas, ¿no? Ahorita vemos, hay muchas iglesias que ya se están poniendo en Ciudad Juárez a la muerte, ¿verdad? Que le llaman la Santa Muerte, que de santa no tienen nada, mas sin embargo ahí la tienen en sus altares, y ella te ofrece cosas, te ofrece riquezas, pero al final de cuentas te las va a cobrar con tu alma, ¿verdad? Y es algo que te vas a arrepentir. Mas sin embargo, si nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, ir adquiriendo esa sabiduría que viene de Dios, y Dios nos dice, yo te voy a encaminar por el camino que tú vas a andar, por el camino que yo deseo que tú andes, ¿verdad? A fin de que seas prosperado, y no me refiero simplemente a prosperado económicamente, no, sino prosperado en espíritu, ¿verdad? Que tus días sean agradables, que aún en medio de la prueba tú estés con una actitud diferente, con una mentalidad diferente. No me refiero a prosperidad económica, ¿verdad? Que también Dios la puede añadir si Él gusta, si Él desea, pero no me estoy refiriendo a esa prosperidad en estos momentos. Y Dios desea que nuestra vida, que nuestra alma, que nuestra mentalidad sea próspera, pero para esto dice, guarda mis mandamientos, escudriña mi palabra. Y entonces nos continuaba diciendo en ese texto, escuchará su voz. Una vez que nosotros hayamos aprendido, ¿verdad?, a estudiar su palabra, a leerla, a escudriñarla, escucharemos su voz, y por ende dice, y que serviremos y seguiremos a Dios, ¿verdad? Así como los apóstoles, ¿verdad?, vieron en Jesús el deseo, el liderazgo, el todo que tenía Jesucristo caminando entre los hombres, y decidieron seguirle, porque pudo haber sido fácil para ellos decir, pues no me gusta, no me agrada, me voy para atrás, y continúo mi vida de pescador, continúo mi vida del oficio que hayan tenido. Mas sin embargo, ellos vieron el deseo, el amor que Dios manifestaba, y es algo que en nuestra vida vamos a experimentar nosotros cuando encontremos la alegría, el deleite que es en la palabra de Dios. Pero pues esto es un proceso también, ¿verdad? Bueno fuera que de la noche a la mañana nos levantáramos bien, con estudiosos, con ganas de aprender, pero no es así, muchas veces no es así. Esto es un proceso que nosotros vamos a llevar como hijos, y Dios desea que nosotros adquiramos sabiduría. Y repito, no la sabiduría que el mundo te da, porque la sabiduría que el mundo te da es dañina. La sabiduría que el mundo te da no sirve porque te enseña a ser... Es pasajero. Sí, ¿no? Es pasajero. Una de las cosas que todos dicen, bueno, ya sé que estamos viviendo tiempos peligrosos, sí, ya lo sabes, pero por falta del temor a Dios, allá se regresan otra vez al mundo. ¿Cuál importante es temer a Dios? Por ejemplo, vemos cómo el enemigo empieza a negociar contigo. Y no es casualidad cuando Dios empieza a entregarte o activarte en el ministerio, a través del ministerio, a través de los dones, a través de aquel asignación que Dios para este año te ha escogido, el cual tú tienes que fungir en este año, y que dice, por falta de ese temor a Dios, viene el enemigo, negocia y lo sueltas, ¿no? Porque aquello que te ofreció a través del trabajo
trabajo del que tanto habías esperado llegó en ese momento. Entonces es meditar, Señor, qué casualidad que ahora que yo voy a fungir con la asignación en este año 2024, Señor, donde se activa esas promesas, donde se activa mi llamado, mi propósito. No es casualidad que ahora viene el enemigo y negocia y te presenta en charola de plata todo lo que antes deseabas, pero que no venía, y qué casualidad que en ese mismo momento llega el temor a Dios, te va a decir, espera, eso no viene de mí, ¿verdad? Si Jesús pasó cuando el enemigo en aquel desierto confrontó a mi Jesús, o mi Jesús confrontó al enemigo, ¿verdad? Estuvo negociando, mira que si tú me adoraréis, todo lo que está en esta tierra será tuyo, es entregado. Cuando a quien se lo dice, ¿no? Es el Dios Todopoderoso. Entonces, si presentó una negociación con Jesús, ¿quién dice que con nosotros no va a llegar eso, no? Pero el temor a Dios te va a llegar, ahora sí, llegar ese discernimiento, ¿verdad? Discernimiento hoy, que en estos tiempos lo necesitamos. Yo pienso que si activamos el temor a Dios, o si lo pones, o que si lo empiezas a anexar a tus oraciones, el temor a Dios, Señor, dame el temor a Dios, necesito el temor a Dios a mi vida, ¿verdad? Te va a producir humildad, te va a producir, ¿verdad? Ahora sí, que las bendiciones, que la promesa se activen en ti, nos someteremos a Él sin importar el costo, ¿verdad? Porque se tiene que pagar un precio, claro que se tiene que pagar un precio, pero vale la pena, ¿verdad? Entonces es cuando esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios, ¿verdad? Y su palabra, y con este sentimiento que no es algo pasajero, como David escribió, el eterno Dios, toda la tierra tema delante de Él, todos los habitantes del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ser una mejor persona? ¿Quieres ser un mejor cristiano? Teme a Dios, ¿verdad? Gracias, hermano Solís, Dios bendiga, gracias por sus bendiciones. Nos da un saludo ahí en cabina también desde Monterrey, nos saludan, y la que están en cabina, un saludo. El hermano Belia dice, quiero ser mejor para Dios. Oren por mí como tenerlo por prioridad. Así es, Evelia, claro que sí. Yo creo que estamos cumpliendo con el objetivo que Dios quiere en esta mañana, ¿verdad? Ahora sí, que entendamos el concepto apropiado que viene de lo alto, que viene de Dios, que el temor a Dios lo anexes en tus prioridades de tus oraciones, ¿verdad? Ese es cuando te va a producir humildad y reconocer, Señor, creo que te he fallado. ¿Por qué? Porque no he tenido el temor a Dios. Señor, creo que porque te he decepcionado en gran manera. ¿Por qué? Porque no he tenido el temor a Dios, ¿verdad? A cumplir con el propósito, ¿verdad? Y el temor a Dios también, número 3, dice que nos enseña a ser obedientes. El temor a Dios nos va a ayudar a desarrollar continuamente nuestras vidas, ¿verdad? Ser obediente, tener en nosotros un intenso deseo, entender que ya no se trata de mí, ya no se trata de mis sueños, de mis anhelos, de mis prioridades, entender que decir ahora se trata de Dios, para exclamar con esa palabra como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él, Pablo, yo digo que él se gozaba y su prioridad era, indudablemente lo demostró a través de su testimonio vivo, que su prioridad era obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Así que vemos a esos discípulos, ¿no? Vemos a un Aarón, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde estaban desesperados porque ya no miraban, ¿verdad? Aquel libertador, no lo miraban físicamente, literalmente, pero se apoderó de ellos el temor, el miedo que no viene de Dios, el miedo que paraliza, el miedo que te confunde de tal manera que te hace tomar decisiones equivocadas, y que de ese miedo que paralizó, el miedo negativo, entonces ese miedo contaminó a Aarón. Y ese miedo a Aarón lo hizo llevar a faltarle a Dios, a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios, que hizo y levantó, ¿qué pasó? Un ídolo de oro, ¿no? Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Muchas veces como cristianos creo que por la mala
decisión o por el mal conocimiento de la palabra de Dios, cometemos tantos horrores y hemos obedecido más al hombre que a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando sin darte cuenta que nos lleva a decepcionarlo, pero el temor a Dios te va a evitar a decepcionarlo, y nos daremos y tendremos cuenta que tienes que entender que como hijos de Dios vamos a rendirle cuentas a Dios, ¿verdad? A rendirles cuentas. Ese es el temor divino. Es más simple, es mucho más que un simple respeto a Dios. Es mucho más profundo, porque Él está consciente de que habrá un día, y de que estemos conscientes de que un día buenos, malos, hijos y no hijos de Dios, vamos a estar enfrente de un juez dando cuentas a Dios, y que todo esto te va a evitar, ¿verdad?, a darle cuentas negativas a Dios. El temor a Dios, sí. ¿Verdad, pastora? Ahorita, con lo que está mencionando y con lo que mencionó hace rato, ¿verdad? Hablando de los jóvenes, he escuchado muchas madres, ¿verdad?, que le dicen a sus hijos: ándale, ve tú a la iglesia, ándale, haz las cosas bien, ándale, haz esto. Mas, sin embargo, ¿verdad?, algo bien importante que la Biblia nos dice, que como padres tenemos que enseñarle esta sabiduría a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es algo que Dios nos encarga a nosotras como madres y a las que son abuelas también, ¿verdad?, hombres y mujeres. Estoy generalizando. El enseñarle a nuestros jóvenes el temor a Dios. Porque es fácil decirle a nuestro joven: ándale, ponte a leer la Biblia, ándale, estudia, ándale, haz esto, ve a la iglesia, vete con los jóvenes. Cuando la predicación, ¿verdad?, que se nos dice a nosotros: predica con tu ejemplo. Es algo que usted dijo: vamos a llegar ante el trono de Dios a dar cuentas, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con esto que yo te dije? El propósito de que estemos aquí, ¿verdad?, enseñando, ¿verdad? ¿Qué es esto de temor a Dios? Para no confundirlo con el miedo. Es para ponerlo por obra, porque Dios desea que lo que aprendamos pongamos por obra, que no sea simplemente que nos llegue: no, pues sí está bueno, sí está interesante el tema, pero no voy a hacer nada. No, al contrario, que lo que aprendemos, ¿verdad?, tanto líderes como pastores, como siervos, como hijos, podamos ponerlo por obra en todo momento. En la mañana estábamos orando, ¿verdad?, por nuestros jóvenes. Y yo sé que Dios desea que estos jóvenes sean bendecidos de una manera diferente, que venga una nueva generación, ¿verdad? Porque el mundo está preparando a sus jóvenes con enseñanzas completamente erróneas, completamente distorsionadas, completamente basura que el mundo está enseñando a los jóvenes, ¿verdad? Y te puedes casar con una planta, te puedes casar con un animal, puedes hacer de tu vida lo que mejor se te plazca, no puedes permitir que nadie te diga qué hacer. Tú crea tu propia ley y cúmplela. Esta es la enseñanza del mundo, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios desea que como padres podamos transmitirle a nuestros hijos la enseñanza que viene en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza, hermanos, en una generación que viene mejor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, hermanos, el mundo se va a tragar a nuestros jóvenes. Claro. El mundo va a arrasar con nuestros jóvenes y los va a hacer, mire, como nada. Así es que nosotros tenemos la responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos, pero también con nuestro ejemplo. No encargarle al joven que vaya solo a la iglesia, no encargarle al niño que vaya solo, porque aún hay madres a las que tienen las iglesias así poquito retiradas, mandan a sus hijos a la iglesia y ellas, las madres, no van, ¿verdad? Bueno, este niño va a crecer, va a aprender, pero sin duda este niño necesita que su padre y su madre, o uno, aunque sea uno de los dos, hermanos, pero que vaya a la iglesia y lo instruya, porque Dios nos dice: instruye al niño en su camino. Y después no nos estemos quejando, ¿verdad?, cuando nuestros jóvenes crezcan y no obedezcan, no quieran hacer lo que es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fueron instruidos por el mundo, por la sabiduría que el mundo tiene, creyendo ellos que van a ser mejores y que al último salga al revés. Sin embargo, que lo que hoy aprendamos, hermanos, tanto ustedes como nosotros, como todos los que estamos aquí, ya no vamos a tener excusas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a decir: acuérdate que tú lo escuchaste, acuérdate que se te dijo, hay que practicarlo, acuérdate que no nomás es llenar tu mente de sabiduría, sino estarla poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque de esta manera
La Biblia nos muestra 2 ejemplos, ¿verdad, pastora? El odre nuevo y el odre viejo. Y dice, nadie echa vino en un odre viejo. ¿Por qué? Pues porque no sirve, porque se va a romper, porque va a ser vino echado a perder. Y más sin embargo, dice, vino nuevo en odre nuevo, ¿verdad? Que va a ser, que se va a perseverar, que va a ser mejor. Y Dios de esta manera ve también nuestra vida, ¿verdad? Sí. Como vasos que quiere el Espíritu Santo llenar con su sabiduría, con el conocimiento de Dios. Yo los invito a leer el libro de Proverbios y también en grupo, en familia, leer este libro, del libro de Proverbios, porque ahí nos va a mostrar tantas cosas que usted va a decir, yo no sabía. Ahí la Biblia va a encontrar cómo relacionarse con sus amigos, cómo relacionarse con la sociedad, ¿verdad? De una manera sabia, inteligente y prudente, porque el libro de Proverbios muestra mucho la prudencia, ser prudente, y a veces es algo que no todos tienen, ¿verdad? Y inyectarle a Dios, ¿verdad? Desde pequeño, por eso nos evitaríamos, yo creo que como padres, mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Porque eso a veces el enemigo ha ganado o ha querido ganar el territorio en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque desde pequeños o aún todavía si tu adolescente estás a tiempo, ¿verdad? De inculcarle el temor a Dios. Por eso muchos corren a lo que están muy atados a las drogas, a las pandillas, a las malas influencias, ¿no? Por eso, porque por falta de inculcarles el temor a Dios. Una de las cosas que el salmista vemos, hay un cántico de adoración, un cántico de alabanza ahí en el Salmo 92, pero donde él insiste, motiva, ¿verdad? A que guardemos el sábado, ¿no? Como el sábado para nosotros es el domingo. Pero mira, ¿qué tal nada más un poquito de concientizarnos? ¿Cuántas personas por falta de temor a Dios, cuando llega la visita, cuando llega la suegra, cuando llega el tío, entonces ya por la falta del temor a Dios dan prioridad a otras cosas que ir y guardar ese día especial, ese domingo, darle mejor todo ese día dedicárselo a Dios? Cuando toda una semana se lo dedicas al trabajo, ¿no? Tiempo extra, entonces ya llegas cansado a la casa, cuando hay un servicio entre semana, pero el temor a Dios, el agradar a Dios te lleva, Señor, el tener esa hambre y esa sed de búsqueda del Espíritu Santo, de llenar esa copa de ese aceite, de ser esas vírgenes prudentes, sensatas, ¿verdad? Que sabemos que ir a las aguas, de ir y comer de ese pan que tanto lo necesita nuestro espíritu, ese alimento, ¿verdad? Que el temor a Dios te va a llevar, te va a motivar de decir, tengo una cita con mi Padre, tengo una cita con mi Creador, pero amar, el tener el temor a Dios, de obedecerlo, no decepcionarlo, de agradarlo. Ahí estás ese domingo, guardarlo para Él, de decir, Señor, este domingo yo te lo dedico. Pero cuántos hermanos que no entienden, que no entienden y que no están bajo ese temor a Dios, cualquier cosa les impide guardar ese día para Dios, ¿verdad? Entonces dice, el camino de la vida de Dios puede resumirse en este versículo. Anótalo por favor ahí, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el de todo hombre, ¿no? Entonces, una de las cosas que temor a Dios te hace ser obediente, valorar, guardar, amar, ¿verdad? Lo que Dios ama. Número 4, el temor a Dios también desarrolla en ti, desarrolla en nosotros como iglesia también valentía espiritual, que hoy en día la necesitamos, ¿verdad? Pastora, me gustaría anexar ahorita que dijo, ¿verdad? Que a veces damos prioridad al trabajo y ponemos en segundo lugar a Dios. En el libro de Proverbios dice, sí, hablando de la sabiduría, del temor a Dios, si como a la plata la buscares, dice en Proverbios 2, y la escudriñares como a tesoros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos afanamos por trabajar, por sacar dinero, por esto y por lo otro? Y hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y dice ahí, Dios hace referencia, si la sabiduría, el temor a Dios, la buscares así como
te aferras a tu trabajo y que no faltas para que no te quiten los bonos y que no llegas tardes para que no te quiten el bono de puntualidad y vas tiempo extra y te afanas en el trabajo. Y he conocido personas que no les gusta faltar por ningún motivo a su trabajo, ¿verdad? Llueve, truene y relampaguee, bien puntualitos en el trabajo. Y dice Dios, si a mí me buscares como buscas el dinero para tu casa, si a mí me buscares de tal manera... Y dice, si me escudriñares como a tesoros, si nos dijeran en tal lado hay un tesoro y es real, todos correríamos para allá, ¿verdad? No importando si es de día o es de noche. Y Dios pone en comparación, ¿verdad? En esta forma. Si buscáramos la presencia de Dios, el temor de Dios, de esta manera, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Sí. Y es que a veces hay el orden de Dios está en un desorden en la iglesia. Ponemos en primer lugar, puedes poner a la familia primero, puedes poner al trabajo, puedes poner al carro, otros dioses, en fin, en primer lugar. Cuando el orden de Dios es primero, prioridad es Dios, la familia. Es Dios y la familia, cuáles son importantes, porque cuando tú entiendes que el temor a Dios lo enseñas, entonces en tu casa, en tu familia primeramente, entonces lo demás será añadido y entiendes las prioridades y entiendes el propósito por el cual Dios te ha traído aquí. Se necesita valentía para obedecer a Dios. Se necesita valentía para poner en prioridad lo que es el orden, el diseño de Dios en nuestras vidas, ¿no? Mira, Salmo 27:1, mira qué hermoso, cuando llega un momento que nos atosiga los problemas, ¿verdad? Las pruebas, las circunstancias, por muy difíciles que sean, cuando muy fuerte sea la opresión en tu casa, en tu trabajo, en tus finanzas, qué sé yo, por lo que estás pasando en estos momentos donde la mente es muy cautivada por esas emociones negativas y que indudablemente lo primero que se debe de hacer presente es el temor a Dios. Se hace presente el temor negativo, no el temor que nos neutraliza, el temor que nos hace perder, ¿verdad? Pensar en Dios primero, pensar más que nada en las promesas que se hacen, necesitan hacerse tangibles en nuestra vida. Y Él empieza a declarar, Señor Jesús, el Eterno es mi luz, es mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué de atemorizarme? Cuando se encontraron contra mí, se reunieron contra mí aquellos malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Dice que ellos tropezaron y cayeron, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántas veces cuando estamos haciendo lo correcto delante de Dios, el enemigo se levanta y eso nos hace amedrentar y eso nos hace retroceder cuando es todo lo contrario? El temor a Dios también te dará una valentía, un coraje espiritual para no bajarte de la cruz, sino mantenerte firme en la roca que es Jesucristo. Eso Dios nos quiere enseñar. Pídeme temor a Dios, pídeme temor, eso no te va a dar, eso te va a quitar el temor, eso es el miedo que no viene de Dios, sino al contrario, cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de aquel valor, de aquella llenura, ¿verdad? Para poder defender aquellos principios por el cual Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces vemos el ejemplo de aquellos hombres, de aquellos apóstoles que por predicar el evangelio eran vituperados, eran golpeados, eran metidos en cárceles, mas a ellos no les importó porque había un poder en ellos tan grande, una valentía, y ese era el temor a Dios, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Qué valentía, qué osadía, ¿no? ¿Verdad? Entonces inmediatamente Pablo dice que amonestó a la iglesia de Corinto, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿verdad? Y de espíritu, perfeccionándonos, dice, en el temor a Dios. Eso nos va a ayudar aún todavía a limpiarnos, a santificarnos, ¿verdad? ¿Algo más que quieras anexar?
Ok, hay otro que el temer a Dios, mira, a todo lo que son líderes, y que si tú eres un líder que desea con todo su corazón, ¿verdad? Ayudar, levantar las manos de aquellos líderes que están al frente de la iglesia, levantar las manos de los pastores, de levantar las manos aún a aquellos líderes, ¿verdad? Que Dios quiere usarte, ¿verdad? Vemos ahí en Éxodo 18:21, dice que cuando empieza a multiplicarse el pueblo de Dios y ahora sí que empieza Moisés a entender, Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer para poder liderar a tanta gente? Bueno, pues Dios usó a su suegro, ¿verdad? Lo usó y le dijo y le empezó a decir, levanta líderes con estas cualidades. Y ahí dice, varones de virtud, temerosos de Dios, ¿verdad? Varones de verdad que aborrezcan la avaricia, ¿verdad? Mira nomás cómo le da la lista de cualidades que si muchos de nosotros a veces no tenemos de dónde escoger. Padre eterno, Dios mío, necesitamos gente, necesitamos líderes, ¿verdad? Con estas cualidades, temerosos de Dios, ¿verdad? Que aborrezcan el pecado. ¿Cuánta doble vida hay ahorita en el mundo cristiano? Doble vida. ¿Cuánto están claudicando en dos pensamientos? ¿Verdad? ¿Cuánto están sirviendo a dos señores? ¿Verdad? Necesitamos tener una de las grandes cualidades, ser temerosos de Dios. Si tú, mujer, tienes un llamado que Dios te puso ahí para levantar las manos a tu pastor, a tu líder, necesitas tener el temor a Dios, necesitas, porque lo demás viene, la valentía, la obediencia, Dios te lo va a anexar, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, una de las cualidades más importantes, dice que tengas ser temerosos de Dios, amén. Entonces, y vemos a un Josafat, indudablemente uno de los reyes justos, ¿verdad? Que gobernó Judá. Dice que él puso los jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, de tal manera que él le dijo, miren lo que hagan, no juzguen no juzguen como hombre, juzguen conforme a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Juzguen conforme al temor a Dios, ¿verdad? Sean sobrios, entendidos, ¿verdad? Miren lo que hacen, porque el eterno Dios no hay injusticias ni acepción de persona, ¿verdad? Y dice ni admisión de cohecho. ¿Pero qué significa ni admisión de cohecho? El cohecho es un delito que ataca la rectitud. El cohecho es un delito que ataca la rectitud, ¿verdad? Para que él proceda bien, justo. Pero el cohecho, ¿verdad? La admisión de cohecho es un funcionario que el enemigo lo ataca para que sea lleno, ¿verdad? Se corrompa, ¿verdad? Para obtener, obvio, ganancias malas, ¿no? Entonces, o que sean sobornados. ¿Cuánto lo necesitamos de veras? Que hay lugares el que el Señor lo pone como en lugares públicos, con autoridad de gobierno, ¿verdad? Y cuánto necesitamos tener. De hecho, el ser pastor o un liderazgo debes de liderar con justicia, ni hacer acepción de personas, ¿verdad? Sino bajo la temerosa mano de Dios, aún para poder tomar juicios, ¿no? Para poder aconsejar correctamente, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, sino la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces hemos pastores o líderes o la misma iglesia que levanta pastores, ¿verdad? Sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin el llamado de Dios. Para ser pastores o profetas o los 5 ministerios se necesita tener un llamado directo, pero llamados que lo pone el hombre y no Dios. Entonces necesitamos de verdad tener el temor a Dios para poder ahora sí que gobernar justamente sin tener acepción de personas, ¿verdad? Así que necesitamos, ¿verdad? Es un problema grave, pastora, que desgraciadamente la iglesia en nuestros tiempos está pasando. Hay muchos que terminaron instituto bíblico y pastor, y otro instituto y pastor, y se empiezan a sacar pastores como si fuera pan caliente, cuando no es el llamado, cuando Dios se los va
a demandar en su momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es para ser sabios y poder discernir, ¿verdad? Pero desgraciadamente, si no tenemos otra vez el conocimiento de Dios, la sabiduría que viene de Dios, si no tenemos estas armas que el Espíritu Santo nos pone a nuestro alcance, a nuestra mano, tan simple como leer la Biblia y orar, nos vamos a meter en un problema grandísimo y mucha gente va a salir dañada por estos falsos maestros, porque aún la Biblia condena que en estos tiempos habrá muchos falsos maestros, que sus doctrinas van a ser erróneas, que sus doctrinas van a hacer caer a la iglesia, y desgraciadamente está pasando y va a seguir pasando. Pero para esto nosotros necesitamos el discernimiento que viene del Espíritu Santo, el discernimiento que Dios nos lo va a dar conforme nosotros escudriñemos, leamos su palabra, ¿verdad? Y no me vayan a salir con que la Biblia dice que la mucha letra mata. No es de esta manera, ¿verdad? Siempre que leamos, es para los nuevos, un tip para los nuevos súper importante. Cada que usted abra su Biblia, póngase en oración antes y dile: Señor, enséñame a entender lo que es de ti, no a como yo quiero, a como a mí me convenga, porque es muy fácil leer la Biblia y agarrar lo que a mí me convenga y hacer para allá lo que no me agrada, ¿verdad? Puedo hacer a un lado para parte del diezmo, y puedo hacer a un lado el amar a mi prójimo, pero atesorar el que dice: y te bendeciré y te prosperaré económicamente, y esto y lo otro, ¿no? Entonces, cada vez que usted y yo y todos leamos la Biblia, hay que orar, necesitamos orar, ¿verdad? Para tener este discernimiento, para aprender a tener este temor de Dios. Y bueno, y cambiando un poquito, si usted dice: yo tengo temor de Dios, pero me dejé de congregar. Yo tengo temor de Dios, pero no estoy yendo a la iglesia porque me peleé con las hermanas, me peleé con el pastor, porque desgraciadamente también pasa. Entonces déjeme decirle que usted no tiene temor de Dios. Y usted necesita tener el temor de Dios, acercarse a una iglesia, porque la palabra de Dios nos dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. ¿Sí? Y necesitamos este temor de Dios. Usted necesita el temor de Dios, necesita aprender o retomar la enseñanza que le fue dada, que usted por su propio pie desechó, y necesita volver a los caminos de Dios, porque por algo usted está escuchando esta palabra. No es simple casualidad, como sabemos. Necesita usted avivar eso que Dios puso en sus manos, ¿verdad? Y no ser oidores solamente, sino también hacedores, como la palabra de Dios nos manda que seamos. Y le digo, necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usted la necesita, porque sus hijos la van a necesitar y sus nietos, y usted no quiere traer maldición a su casa, usted no quiere traer maldición a su vida trayendo dioses paganos, y que al rato vengan otras personas enseñándoles cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y usted en la sabiduría del mundo la tome y la atesore. No, necesitamos que usted se ponga nuevamente en comunión con Dios, y que sea Dios el que lo dirija, el que dirija sus pasos, el que dirija su camino, el que la dirija en todas las cosas que usted tenga que tomar, todas las decisiones. Sí. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Porque el temor te lleva en sí al castigo, ¿verdad? Necesitamos, iglesia, buscar esta cualidad tan grande, tan poderosa que Dios nos deja como un instrumento que somos, ¿verdad? Estar caminando bajo ese temor a Dios que se ha perdido en las iglesias. Cuando tenemos temor a Dios, ¿cuánta iglesia? Hablando de la iglesia, somos nosotros, somos las personas que no nos gusta estar bajo esa autoridad. Cuántos ministerios están allá en el mundo aún predicando el evangelio, aún ministrando sin ese temor a Dios, porque no están bajo esa autoridad de Dios, ¿verdad? Se necesita, iglesia, temer a Dios, ¿verdad? Estar bajo una cobertura de Dios, estar bajo honrar, ¿verdad? Lo que es esa cobertura que Dios nos pone. Anda mucha gente, ahora sí como dicen ahí, muchas gallinas sin cabeza, ¿no?
cuando Dios puso un orden. ¿Por qué andan así? Bueno, pues por falta de temor a Dios, ¿verdad, iglesia? Sí necesitamos urgentemente, ¿verdad? Buscar el temor a Dios, ¿verdad? Ojalá que cada uno de nosotros desarrollemos el temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios apropiado, ese temor que es necesario para aquel que nos lleva a amarlo a Él, ¿verdad? Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, que no nos permitirá apartarnos de Él, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeremos a Dios, no temeremos mal alguno, ¿verdad? Entonces vemos a un Pablo aferrado porque ama a Dios. Dice, ni la muerte, ¿verdad? Ni el hambre, ni la escasez, ¿verdad? Lo apartará del amor de Dios, porque era un hombre que caminaba bajo ese temor a Dios. Vemos a un Jesús siendo hombre, siempre estuvo caminando bajo ese temor a Dios, que ahí estaba el Espíritu Santo ayudándolo para tomar esa copa tan amarga, pero el temor a Dios, el amor a Dios, y la compasión por la gente, ¿verdad? Él tuvo que ser sacrificado, el cual dice que Él lo dio con todo ese amor. Nadie lo obligó, sino que fue por amarnos a nosotros. Porque ese temor a Dios lo hacemos porque lo amamos a Él. No te va a costar nada, porque por amor a Él, Dios, vale la pena, ¿no? Seguir caminando, confrontar, saber que confrontar cualquier turbulencia, el temor a Dios te va a llevar a activar las promesas y a confiar y mantenernos en esa fe, ¿verdad? Entonces, Dios está promoviendo el amor, ¿verdad? A quienes comparten en lo que nosotros estamos creyendo, en un Dios vivo, en un Dios tangible, en un Dios que se hace presente en ese amor para que nosotros mostremos a aquella gente que tanto lo necesita, dando un buen testimonio que mucha gente, ¿verdad? Espera de nosotros como hijos de Dios. Como dijimos, el temor a Dios te evita ir y correr hacia el pecado. El temor a Dios te evita caer en peligros. El temor a Dios te evita, caer en las mentiras de Satanás, en las negociaciones de Satanás. El temor a Dios te evita, ¿verdad? Andar sin esa cobertura, ¿verdad? El temor a Dios te evita todo, por amor a Él. Obedecerlo a Él, dar todo lo mejor para Él, entender que cada domingo tenemos una cita con el amado, ¿verdad? Tiempos que hoy la gente necesita mirar a un cristiano temeroso de Dios. Bueno, pues yo creo que ya se terminó este tiempo y que nuestro objetivo en esta mañana sea que te quedes con esta palabra, que es necesario que empieces a orar por el temor a Dios, primero por nosotros mismos y después por tu casa, por tus hijos, ¿verdad? Mientras los hijos crecen, uno ya no sabe, ya no los puedes tener aquí como cuando estaban chiquitos, ¿no? Ellos salen y se hacen enfrente a una vida muy difícil, por cierto, ¿verdad? Donde se encuentran, donde se topan muchos aparadores. Si no les inculcamos, si no oramos por nuestros hijos que tengan el temor a Dios, entonces, Dios mío, ten misericordia de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones. Y necesitamos, padres, pelear nuestras generaciones, poniendo en ellos, enseñándoles esta palabra tan perfecta que es el temor a Dios, y eso nos evitará mucho de nosotros sufrimiento, dolor y lágrimas, ¿verdad? Entonces lloramos para que tú en esta mañana, ¿verdad, Evelia? Claro que sí, oramos por ti, Evelia, que ese temor a Dios y por todos los que nos están escuchando nazca en ti, y claro que sí, también por Anabel, por sus hijas. Créeme que como madre estamos allí orando por nuestros hijos, que Él tiene cuidado de nosotros, que es una de las promesas que Dios hace palpable y cumple, es que cuando tengamos el temor a Dios, el Señor también protege, libra a nuestras hijas del pecado y de la maldad del hombre. Padre, en esta mañana te doy muchas gracias. Señor, yo sé que esta palabra no cayó vacía, sino al contrario, Señor, está cayendo en una tierra
una tierra tan fértil, Padre mío, una tierra deseada, Señor, una tierra, Padre mío, que se va a multiplicar, una tierra que será ensanchada. Gracias, Espíritu Santo, que en esta palabra nos concientizas cuál importante es aprender, Señor, y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, el temor a Dios. En medio de un mundo tan perdido, en medio de un mundo que le llama las cosas buenas que ya son malas y las malas que ya son buenas, Padre mío. Necesitamos arrebatar nuestras generaciones, necesitamos, Señor, dejar nuestros legados, Señor, en nuestros hijos y poner una palabra poderosa en ellos, el temer a Jehová, Señor, que quita, Señor, todo pecado de nuestras vidas que quiera rodearlos, Padre mío. Ayúdanos, Padre mío, en nuestras oraciones todos los días y cada día que estemos implorando que el temor a Dios nazca en nosotros, Espíritu Santo, para no decepcionarte, sino para al contrario, agradarte a ti y ser obedientes delante de ti y honrar, cuidar, amar, Señor, valorar esa presencia, tu presencia, Espíritu Santo. Padre mío, yo te pido también por las hijas de Anabel, por Marta, Señor, y Paola García, que tú cuidarás de ellas y que el temor a Jehová, Señor, empiece a desarrollarse en ellas, donde quiera que ellas anden, Señor, en aquel mundo. Señor, con tus manos de amor, con esos lazos de amor serán atraídas, Espíritu Santo, porque hay una madre, Señor, que no se levantará, sino al contrario, Señor, de rodillas. Pelea por ellas, Padre mío, con esa valentía, con esa oración eficaz, arrebatándolas, Señor, de este mundo y arrebatándoselas de las garras del pecado y de la esclavitud de nuestro enemigo, Señor. Marta y Paola regresarán a los pies de Cristo, que un día su madre pronto mirarán, Señor, cómo ellas te alaban, cómo ellas te exaltan, cómo ellas te adoran. Padre mío, hablar con fe, seguiremos hablando con fe por nuestras generaciones, por nuestros jóvenes, por nuestros niños que necesitan, Señor, de nuestras oraciones, por un pueblo de Dios, Señor, que le ponga, Señor, esa atención a la vida, Padre mío, la definición correcta, Padre mío, del temor a Dios, que nazca en nuestras, Señor, en este pueblo tan amado tuyo, Padre mío. Bendecimos, Señor, a todas estas gentes, Padre mío, que se conectaron por las redes sociales, por el Face, por aquellos que nos están escuchando, que esta palabra, Señor, los va a inquietar y los va a motivar, Señor, a aprender, a amar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús lo creemos. Así que muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus peticiones, que para nosotros ustedes son importantes porque para Dios lo son, ¿verdad? Así que bendecimos a todos aquellas gente, pueblo de Dios. Así que bendiciones y un abrazo para todos. Hasta el próximo viernes. Y hasta el próximo viernes. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.